Vale, ya está. Ahora ya sí que sí. Bueno, pues muy bien, ahora sí vamos a ir arrancando porque pues tenemos una mesa redonda muy interesante. Tenemos al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y además en la línea tenemos también al al gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, que además nos va a hablar en perfecto español, según lo que tengo entendido, desde Portugal. Y tenemos poco tiempo, así que voy a ir directa al grano. Sé que estáis trabajando las previsiones económicas para diciembre y estas son importantes porque la subida de tipos, sea pues más elevada o a lo mejor más cauta, dependerá mucho de esos factores. La pregunta, y quiero empezar con el gobernador del Banco de Portugal, con el señor Centeno, ¿cuál es el diagnóstico ahora mismo de la economía, ya sea en Portugal y en Europa en este momento? ¿Y se teme, digamos, el escenario pesadilla de inflación elevada mucho tiempo y poco crecimiento? Muchas gracias y buenas tardes. Me hubiera gustado muchísimo de estar presencialmente en Girona, pero la agenda de los gobernadores es más o menos como la volatilidad de los mercados, o sea que hubo que hacer aquí unos ajustes y muchas gracias igual por poder estar a distancia con vosotros. Bueno, la economía está en una encrucijada difícil. Son desafíos muy complejos los que tenemos hoy. Para contestar a la pregunta que María me hace, yo creo que hay que plantearse lo que pueda pasar con la inflación. Porque si logramos cambiar la trayectoria de inflación en los próximos meses, la política monetaria se volverá mucho más predecible y yo creo que podemos evitar lo que sea una recesión. No está en nuestra baseline en Portugal. Vamos también a publicar proyecciones en 2 o 3 semanas, bueno, un poco más, a mediados de diciembre. Pero la verdad es que es fulcral plantearnos cómo va a ser la trayectoria de inflación. Porque el área del euro sufre, y el panel anterior fue muy claro en eso, de shocks externos que han constituido una pérdida de renta para los ciudadanos, para las empresas del área del euro. Yo creo que hasta el momento hemos logrado una respuesta a estos desafíos que tiene muchísimo suceso, o tuvo muchísimo suceso, y que en realidad, en mi opinión, tiene en un contexto internacional un sentido de estabilidad que no logramos encontrar ni en Estados Unidos, en que la política presupuestaria fue muy expansionista, muchísimo más que en Europa, y luego implicó que la política monetaria tuvo que también acompañar ese shock adicional y ser mucho más activa que en Europa. O sea que Europa, desde mi punto de vista, es un factor de estabilidad para el mundo en este momento. Y eso es raro porque al final el reto que tenemos hoy en Europa no es existencial. Si vais 2 o 3 décadas desde que el euro existe, por lo menos, siempre Europa está en un reto existencial. Esta crisis no tiene esa característica. O sea que yo veo una posibilidad real de evitar una recesión mientras seamos capaces de imprimir este cambio de trayectoria en la inflación, para lo cual la política monetaria debe contribuir, pero no está solo en las manos de la política monetaria.
Seguro que la política fiscal tiene también un papel aquí a producir, y los efectos de segunda orden. Podemos hablar un poco sobre eso después, pero salarios y márgenes de beneficios de empresas son muy importantes en términos de contención para que tengamos suceso también en esta fase. Pues gobernador, Gracias, María. gracias por eso, y además antiguo ministro de Economía de Portugal también, o sea que hablaremos de política fiscal también por esa parte. Y ahora, bueno, pues nos toca hablar con nuestro gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, además antiguo economista jefe del Banco de España. Y la pregunta es similar. ¿Cuál es el diagnóstico ahora mismo, ya sea para España, para Europa? Crecimiento nulo, inflación que no es un one-off, se ha convertido en algo estructural. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, vamos a ver, no sé si nos estamos quizá concentrando excesivamente en el trimestre, ¿no? Si el número es positivo, si es negativo. Yo creo que sí, sinceramente, creo que le estamos poniendo demasiado peso al muy corto plazo, ¿no? La realidad es que el Banco Central Europeo a principios de septiembre publicó unas previsiones macroeconómicas que no incorporaban en su baseline un escenario de recesión, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo se estaba enfatizando que la incertidumbre era muy elevada y que por tanto no se podía descartar. Con posterioridad, ¿qué hemos observado? Bueno, que el dato del tercer trimestre bueno, pues ha sido incluso ligeramente más positivo de lo que esperábamos, pero es verdad que todos los indicadores de confianza, de comercio internacional, de producción industrial, pues no han ido en la buena dirección, ¿no? Y por tanto lo que podemos decir hoy es que la probabilidad de recesión es mayor de la que probablemente esperábamos en septiembre, ¿no? Si finalmente esta recesión se va a producir o no y qué profundidad va a tener, pues va a depender de la materialización de todos esos riesgos que estamos observando en la actualidad, ¿no? Desde la perspectiva de la inflación, exactamente igual, ¿no? Las revisiones que se han producido en las previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo, pero de la mayor parte de los analistas, han sido en el crecimiento, hacia menor crecimiento en el año 2023 y a mayor inflación también en el año 2023, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que enfatizar es que desde la perspectiva del Banco Central lo que es muy importante es el horizonte de medio plazo, que es un horizonte que va más allá del año, que va en horizontes de 2 y 3 años, que es cuando la política monetaria, a través de los desfases que ésta tiene de implementación, produce sus efectos, y efectivamente para horizontes del año 2024 pues veíamos la inflación ligeramente por encima del 2%, lo cual justificaba nuestra acción de política monetaria, pero al mismo tiempo, digamos, sí permitía vislumbrar una desaceleración de la inflación a esos horizontes, ¿no? Y yo creo que eso a día de hoy sigue siendo cierto, ¿no? Estamos esperando, por supuesto, el staff del Banco Central Europeo con los de los bancos centrales nacionales, del Banco de Portugal, del Banco de España, están trabajando en este momento en producir el nuevo forecast que nos presentarán a la reunión que tendrá lugar en diciembre. Yo creo que hay que esperar a esa reunión, pero creo, insisto, que mi mensaje no es dejarse quizá llevar excesivamente por el muy corto plazo. Nuestros modelos de nowcasting, estos modelos que todos los bancos centrales tenemos y que tienen todos los analistas, que básicamente cuando se recibe un indicador nos proporciona una previsión actualizada de qué es lo que va a pasar con el trimestre, dan botes muy en positivo y en negativo prácticamente con cada indicador, dependiendo si les están sorprendiendo al alza o a la baja, lo cual es en sí mismo bastante ilustrativo del nivel de incertidumbre que estamos viendo. La probabilidad de recesión en Europa evidentemente ha aumentado, pero no lo tenemos que dar por hecho. Y en ese contexto, la presidenta del Banco Central Europeo ha dejado claro que, sin embargo, el mandato es único y es llevar la inflación de vuelta al target, que es alrededor del 2%. Mi pregunta, y es muy directa, llegado a diciembre, ¿una subida de tipos moderada de 50 puntos básicos o una de 75 más agresiva que quizás pueda llevar al Banco Central Europeo a llegar a ese target antes, pero con un efecto negativo en la economía? O sea, primero, lo que hay que decir, y yo creo que eso tenemos una visión unánime en el Consejo de Gobierno, no hemos llegado al punto final de los tipos de interés que sean compatibles, que hagan compatibles el cumplimiento de nuestro objetivo, ¿de acuerdo?
cómo vayan a ser los siguientes incrementos de tipos de interés y hasta dónde alcance el terminal rate, ¿no? El tipo de interés que consideramos como el punto de llegada, va a depender precisamente de cómo se concreten los desarrollos económicos futuros y el impacto que esto tenga sobre las proyecciones de medio plazo y el outlook de medio plazo de la inflación. Con el enorme contexto de incertidumbre que tenemos, eso es difícil de anticipar en la actualidad. Creo que es muy importante, en todo caso, tener en cuenta que ya se ha producido un avance muy significativo en el proceso de retirada de la acomodación monetaria con la que iniciamos este inicio restrictivo. Aumento de 200 puntos básicos en el DFR, en la facilidad de depósito, que se ha convertido en el tipo de interés fundamental del Banco Central Europeo. En 3 sesiones es el incremento más rápido que hemos vivido en ningún ciclo de tightening en Europa. Hay que tener en cuenta también que hay un desfase temporal, lo vuelvo a repetir, entre nuestras acciones y el efecto que estas generan sobre la inflación. Es decir, no podemos esperar que esos incrementos de 200 puntos básicos generen un cambio de la inflación en el corto plazo, ¿no? Yo creo que esos son, para mí, los 3 grandes parámetros que deben determinar desde luego será la que determine mi posición, proyecciones de medio plazo de inflación, y tener en cuenta que ya hemos hecho un avance significativo en la retirada del estímulo monetario y que además hay que tener en cuenta los desfases temporales que tiene la implementación de la política monetaria. Una cosa que sí me gustaría dejar clara, que hayamos movido los tipos de interés en 75 puntos básicos en las 2 reuniones previas, en absoluto determina que este vaya a ser el patrón futuro a seguir. Dependerá, insisto, de los datos y por eso nos estamos moviendo en ese contexto de dependencia de los datos, en este enorme contexto de incertidumbre que vivimos. Y creo, si he entendido bien, has hablado en hipotético, que determinará lo que ocurra en diciembre. O sea que a día de hoy el Consejo, digamos, del Banco Central Europeo no se inclina ni por una ni por otra. Digamos que está abierto el debate. Sí. Hombre, permíteme que no me erija yo el representante del conjunto del Consejo de Gobierno. Esta es mi opinión. Yo cuando vea todo el material, que normalmente es muy abundante, de muchísima calidad, proporcionado por el staff del Banco Central Europeo, del Banco de Portugal, del Banco de España, del resto de los bancos centrales nacionales, hasta que no lo he procesado, no tengo una opinión realmente sobre cuál es mi posición personal. Bueno, que serán algunas semanas. Y al gobernador del Banco de Portugal, señor Centeno, es la misma pregunta. Al final hay un debate en mercados muy fuerte, si subir fuerte y mandar una señal fuerte del commitment, ¿no? Como ha dicho Christine Lagarde, del mandato del 2%, o ser cautos porque realmente la visibilidad es poca. El Banco de Portugal, ¿por cuál de los dos se inclina? Bueno, yo siempre desde el inicio tengo repetido la idea de que hay que ser cautos. Ante toda la incertidumbre que tenemos, hay que estar muy preparados para leer los datos, lo que nos dicen los modelos, tal y cual como Pablo estaba comentando. Hay una cosa que no hay duda. Los ciudadanos europeos sienten hoy día los 300 puntos básicos de crecimiento del Euribor en muy pocas semanas. Como dijo Pablo, esto no había pasado antes en la experiencia que teníamos nosotros con el euro. Y esto no se puede calificar así de forma simple como solo una normalización. Hay un endurecimiento de las condiciones financieras en este momento en Europa. O sea, si no lo hablamos abiertamente, la gente puede preguntarse hacia dónde nos dirigimos. O sea que el ejemplo de la última reunión también es muy interesante, porque el día mismo, en octubre, cuando produjimos la decisión de subir todos los tipos, 75 puntos base más, los futuros de la Euribor bajaron. Bajaron porque lo que se leyó ahí en ese comunicado y en esa decisión fue que el Banco Central Europeo estaba vigilante y estaba más cerca del momento final, diría yo, de todo este proceso. Incluso se escribió eso en el comunicado. O sea que la mala noticia después fue que el viernes
salió la tasa de inflación de septiembre, de octubre, y el número fue otra vez mayor que el último y con 2 dígitos, o sea, 10,7%, lo cual eliminó casi toda la bajada que la Euribor había tenido el día anterior. O sea que estamos muy pendientes de que empiece a bajar la inflación. Este mensaje es muy importante porque los 75 puntos base de la decisión de septiembre y octubre no se pueden comparar con los 75 puntos base de Estados Unidos, porque la realidad es totalmente distinta. 75 puntos base en el proceso de subida de los tipos en Europa en realidad representa muchísimo más que 75 puntos base en Estados Unidos. Y esta señal que el Banco Central Europeo nos da a todos tiene que ser muy bien entendida y tiene que tener alguna consecuencia en los mercados al momento de reaccionar los precios. El consumo, el PIB está decelerando muy fuertemente. Nos aproximamos de valores que están claramente más cercanos a una recesión que a la recuperación que vimos en nuestras economías a principios de este año y seguramente en el 2021. Pero si esa reacción no se produce, la política monetaria tiene que seguir adelante y eso tiene consecuencias que todos los modelos nos pueden presentar. O sea que vigilantes, meeting by meeting, data dependent, eso es lo que estamos siempre diciendo sobre la forma de actuar del Banco Central Europeo y es verdad y es así que lo hacemos. Pero esta encrucijada que yo comentaba antes está cada vez más cerca y si no hay un efecto consecuente por la economía. En los modelos económicos nosotros decimos siempre en algún momento que something has to give. Y aquí es muy claro, o más bien que es la inflación o va a ser la actividad económica. Está clarísimo y a mí me gustaría mucho que la señal que el Banco Central Europeo dio, la gestión de expectativas que tiene que estar asociada a estas decisiones debería producir algún efecto muy pronto. Claro, y ese es además el gran debate, gobernador, gracias. Y hablaremos de la FED dentro de un poco. Pero por cerrar ya, digamos, diciembre, y quedan todavía semanas, pero es verdad, como apuntaba el gobernador Centeno, que los mercados también están un poco descolocados. Es prematuro y teniendo en cuenta que además hemos hablado de tener cautela, la visibilidad es poca y es confuso. ¿Es prematuro incluso que exista el debate sobre el QT, o sea, retirar el programa de compras masivas del Banco Central Europeo llegado diciembre? Hablamos de tanta incertidumbre y le añadimos además este factor. Bueno, no, vamos a ver, yo creo que esa es una discusión que evidentemente tenemos, que estamos teniendo, que vamos a tener, en particular en diciembre. Hemos ya preanunciado que en diciembre vamos probablemente a acordar los elementos básicos de ese QT al que te referías. Yo, retomando algunas palabras de Mario en su intervención inicial referida a los tipos de interés, en el caso particular del QT, yo sí pienso que hay que ser muy cauteloso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el riesgo de no serlo? Bueno, realmente lo primero que hay que decir es que no tenemos ninguna experiencia previa. Y esto en sí mismo es un elemento que un policymaker debe tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso que no ha iniciado previamente. Es importante también subrayar que vamos a empezar a reducir el balance a partir en particular de las decisiones que tomamos en la última decisión con la recalibración de las TLTRO. Muy posiblemente se van a producir
devoluciones por parte de los bancos del dinero que tienen. ¿Crees que se producirán? Bueno, seguro, vamos, el cost of funding de los bancos aumenta y por tanto no sabemos evidentemente en qué medida, pero que seguro que se va a producir. Yo creo que es importante aprender de esa reducción del balance, de otro instrumento que no es evidentemente las compras de activos, que son las operaciones de largo plazo, aprender cuál es el impacto que también tiene sobre las condiciones de financiación, ¿no? Porque esto es el otro aspecto que quería subrayar, ¿no? Y que evidentemente cuando las condiciones de financiación tienen en cuenta todos nuestros instrumentos, de tal manera que si actuamos sobre uno de ellos, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las repercusiones sobre el resto, de tal manera que en manera combinada todas ellas generen el tightening de las condiciones financieras que necesitamos para alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2% en el medio plazo, ¿no? Pero en particular, dado ese desconocimiento que tenemos sobre los efectos del quantitative tightening, en particular en Europa, dado que vamos a iniciar probablemente una reducción del balance como consecuencia de las decisiones que adoptamos en la última reunión sobre las TLTRO, yo sería cauteloso y cuando iniciemos, que se iniciará por supuesto el proceso de reducción de balance de las compras de activos, ser muy gradual. Y solo para aclarar, y ya terminamos con esto, ¿sentar los principios del QT significa poner una fecha o no implica poner una fecha de inicio? Bueno, eso va a depender de si vemos la necesidad en diciembre de anunciar esa fecha, porque tenemos claro que efectivamente hay que iniciar ese proceso cuanto antes o no. O sea, no necesariamente, pero puede que incorpore efectivamente esa información. Y vamos otra vez de nuevo al gobernador del Banco de Portugal, el señor Centeno. Hay una cosa muy interesante, sobre 75 puntos básicos no es lo mismo en Europa que en Estados Unidos. Y a mí me gustaría ahondar sobre eso. ¿Cuál es la diferencia? Explicarlo desde un punto de vista, digamos, pedagógico, pero también entender quizá por qué la inflación en Estados Unidos y en Europa no es igual, o por lo menos no idéntica. Hay una cosa que no es idéntico en Estados Unidos y Europa, seguro, y eso son las razones, las causas de la inflación. De nuevo, Estados Unidos es una economía que es autosuficiente en términos energéticos. Europa no. En Estados Unidos el mercado laboral se redució en el contexto del COVID. En Europa no, se expandió. Nosotros tenemos hoy más empleo, menos paro, más gente en el mercado laboral. Por eso los salarios en Europa no han tenido el comportamiento de presión sobre los precios que se observó en Estados Unidos. O sea, no hay este second round effect que preocupa muchísimo los bancos centrales en Europa, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos, toda esta confluencia de presiones que no eran solo presiones de oferta, eran también de demanda, porque el consumo privado en Estados Unidos llegó al nivel del pre-COVID en el segundo trimestre del 2021. En el área del euro, reciente fue esta conquista, digamos así, en términos de nivel de consumo. O sea que la situación económica que está subyacente a la decisión de política monetaria es muy distinta en un lugar y en el otro. Y añade a todo esto que lo que se estima como siendo los valores neutrales de tipo de interés de política en Europa son menores que en Estados Unidos. Eso tiene razones muy estructurales como la demografía, como la productividad, la tecnología. Hay una serie enorme de factores que pueden ser, que nos ayudan a entender esto. Por eso, subir 75 puntos base en Europa tiene un sentido distinto de lo que significan esos mismos 75 puntos base en Estados Unidos. O sea que la señal en Europa es muchísimo más fuerte y tiene que ser entendida. Insisto en esto porque los bancos centrales pasan buena parte de su tiempo manejando expectativas. Hay una señal muy positiva también en Europa, que es que a medio plazo
las expectativas de inflación están muy ancladas a los 2%, un poquito abajo, a veces un poquito arriba, pero no hubo en ningún momento un problema con las expectativas de medio plazo, lo cual, de nuevo, no pasó en Estados Unidos. En algún momento en Estados Unidos este problema fue muy real. Y eso es cuando todas las sirenas suenan en un banco central. Porque nosotros no estamos y no podemos estar mirando la inflación del mes de noviembre o diciembre. Nuestra política no puede ser definida para esa tasa de inflación. Nosotros tenemos como mandato la estabilidad de precios en el medio plazo, o sea que en 2, 3 años. Y eso es claro que no resulta siempre fácil explicar, porque hay también este lag de impacto de las medidas que tomamos en la misma tasa de inflación, pero hay que estar convencidos de que tenemos una buena caracterización de la situación y estamos convencidos de que lo estamos haciendo bien. Siempre va a haber la posibilidad de juzgar a posteriori si actuamos en el momento ideal, se lo hicimos en los volúmenes y en la subida de los tipos óptima, pero la verdad es que este proceso está en marcha, hay que tornarlo previsible, porque si no, no vamos a reducir la incertidumbre. El peor problema que nos enfrentamos, para mí, en Europa en este momento y en Portugal es muy claro esto, es los bajísimos niveles de confianza que tenemos hoy. Esto se materializa hoy día ya en la inversión, que tiene valores de crecimiento muy bajos, de nuevo, como lo tuvo en el periodo de COVID, pero al contrario de lo que pasó en el 2020, pasados 9 meses del inicio del conflicto en Ucrania, los niveles de confianza no suben. En mayo del 2020, en casi todos los países de Europa, sin vacunas todavía, ya teníamos niveles de confianza que estaban muy próximos del momento anterior a la pandemia. O sea que se está tornando un poco endémico en Europa esta cuestión de la confianza. Y eso solo se puede combatir con una política monetaria que es previsible, lo cual está obviamente en los objetivos del Banco Central Europeo y gustaríamos de quizás ser un poco más claros en eso, pero también en las demás políticas. Y bueno, hay que trabajar en conjunto. Este tema de la coordinación de políticas está muy cerca de mi corazón, ponerlo así. Nosotros tuvimos enorme suceso en 2020 a hacerlo. Yo no creo que haya una tan clara oposición de objetivos hoy, porque el objetivo de bajar la inflación no se lo puede atribuir apenas y solo en este momento al Banco Central Europeo que sea o a la Fed. Es un objetivo de todos, porque los buffers que teníamos llegados a esta crisis, los que pudimos construir con COVID, se van a erosionar, se van a terminar todos por el tema de la inflación. Y si la inflación no baja, no va a haber amortiguador que nos pueda valer en un par de trimestres. Ese es el gran tema que tenemos que enfrentar en este invierno. Exacto, y además este año en lo que es la respuesta fiscal todavía no parece que haya consenso en Europa y está claro que no todos tienen la misma capacidad, esto es importante. Gobernador, gracias, volveremos a eso, pero la otra pregunta, y hemos hablado de varios temas, pero digamos, en lo que no hemos entrado es en la banca y es importante.
La idea era, bueno, suben tipos, increíbles ideas, bueno, genial para la banca, pero por el otro lado también, si hay una crisis económica fuerte, podemos llegar a un problema a través de NPL, bueno, de préstamos que no se pagan y no se devuelven. ¿Existe un riesgo para la banca ligado a esta crisis? Bueno, pues precisamente hoy hemos publicado en Banco de España nuestro último informe de estabilidad financiera, el correspondiente al mes al segundo semestre del año. Y bueno, pues se lanza un mensaje que por una parte es positivo, el grado de resistencia del sector bancario, la posición inicial de partida es claramente mejor. Es incluso mejor hoy la posición del sector bancario de la que lo era antes de la crisis de la pandemia, ¿no? Y uno lo puede mirar en distintos parámetros. Los bancos tienen más capital hoy del que tenían a principios del año 2020. Los NPLs, la tasa de morosidad es también más baja, ¿no? Por identificar al menos dos aspectos que son muy importantes desde la perspectiva de la resistencia. Los incrementos de los tipos de interés en un primer momento generan un efecto positivo sobre el margen de intereses del sector bancario y lo estamos viendo en los resultados del sector que se están publicando por las entidades. Los tenemos ya los del tercer trimestre, pero seguro que los de finales del año también serán positivos. Ahora, desde la perspectiva del supervisor, pues evidentemente lo que nosotros tratamos de lanzar es el mensaje fundamental de que hay que tener de nuevo una orientación de medio plazo y que efectivamente en un entorno tan incierto en el que ya se ha producido una desaceleración económica que va a tener evidentemente consecuencias negativas sobre la morosidad, en términos netos, pues dependiendo de cuál sea la profundidad de esa desaceleración económica, si hay recesión, no hay recesión, la duración de la misma, pues evidentemente no hay que descartar que esos efectos positivos iniciales acaben siendo menos positivos en el medio plazo o incluso negativos, ¿no? Y esta posición, ¿no?, en el que el neto de los efectos va a depender mucho de la materialización de esos riesgos que todos estamos enfatizando que existen, es la que obliga, desde la perspectiva del supervisor, insisto, pues a señalar que los bancos tienen que tener una planificación adecuada de su capital, que tienen que provisionar a tiempo los riesgos que ahora mismo estamos empezando ya a observar, ¿no? Y una pregunta que va muy ligada a esto. La crisis soberana existía aquello que se llamaba el doom loop, riesgos en la banca que se trasladaban después al bono soberano. En la pandemia se dio por enterrado porque realmente no hubo ese digamos, traspaso de uno al otro. ¿Hay riesgo de que vuelva o realmente el doom loop está absolutamente enterrado? Bueno, vamos a ver, hemos hecho, digo, a nivel europeo muchas cosas, ¿no?, en estos últimos años para precisamente tratar de romper, ¿no?, esa relación. Desde luego la unión bancaria es uno de esos aspectos. Sabemos, por supuesto, y esto lo digo siempre, Mario también lo ha dicho, he visto en muchas ocasiones, que no está finalizada esa unión bancaria, que nos falta un fondo de depósitos de garantía plenamente mutualizado común para toda Europa, es decir, hay algunos elementos que todavía no existen, pero incluso durante la pandemia hemos seguido mejorando en términos de la acción conjunta, ¿no? Los fondos Next Generation son claramente un hito histórico que esperemos y van a tener yo creo que un particular efecto positivo en los próximos años, precisamente para desarrollar las inversiones, ¿no?, financiadas además de manera conjunta, que son necesarias para un entorno particularmente complejo como el que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que claramente hay que reconocer, como hablaba antes en relación con el sector bancario, que la posición hoy de partida es mejor, pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay algunos elementos de la gobernanza europea, insisto, en particular la finalización de la unión bancaria, que no está completa. Es el debate que bueno, nunca eso termina depende, de llegar a buen puerto. A mí me gustaría que mañana, pero entiendo que el contexto político pues no lo favorece totalmente, ¿no? Pero yo creo que precisamente cuando hablamos de loop entre el soberano y el bancario, cuando hablamos de fragmentación financiera, pues evidentemente hay aspectos en los que nosotros hemos trabajado desde el Banco Central para tratar de que no aparezcan, pero hay otros aspectos de la gobernanza europea que en el caso de que se tomaran las decisiones adecuadas, insisto en la finalización de la unión bancaria, por supuesto de la unión de mercado de capitales de la que tantas veces hemos hablado, que serían absolutamente fundamentales también para evitarlo. Completarlos. Y estamos llegando ya casi al final porque ambos pues tienen una agenda ocupada y además el gobernador tiene un avión, o sea que realmente estamos con un poco apretados, y el gobernador del Banco de Portugal lo mismo, pero teniendo en cuenta, y además es interesante hablar con Mari Centeno porque ahora
es el gobernador de la Banca Central, pero antes era bueno, el ministro de Economía de Portugal y peleaba mucho en la parte fiscal. Ahora mismo vemos que con la política monetaria es una única para todos los países de la zona euro. Sin embargo, la política fiscal creo que es justo y es una manera pues, equilibrada de describirlo. No hay una política fiscal en este momento para Europa para lidiar con esta crisis. ¿Es un problema para el Banco Central Europeo el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo político en Bruselas sobre este colchón fiscal? ¿Y por qué volvemos siempre a esto? En cada crisis hablamos sobre el mismo tema. Bueno, María, es un problema no para el BCE, pero para Europa. ¿Me escucháis? Sí, okay. Perfectamente, sí. Okay. Estaba diciendo que no es un problema para el Banco Central Europeo, pero es un problema para Europa, de verdad. Ese colchón, ese presupuesto europeo que tuvo adelantos muy significativos en el 2020, de nuevo, con la emisión de deuda europea, con el Next Generation EU, ese gran ejemplo de solidaridad europea que también tiene un contributo hoy muy significativo en ese doom loop de que hablabas, de no existir ese problema. No estamos en una crisis existencial para el euro. Esto es muy importante. Eso no existe hoy. Es quizás la mejor cosa que tiene toda esta crisis, es que por primera vez enfrentamos una crisis económica y que no es financiera, sin que nos pregunten cada día cuál es el problema que puede poner la próxima elección en uno de los países europeos. Cuando yo era presidente del Eurogrupo, esta era la primera pregunta que tenía. Fuera el país o el mundo o un otro periódico europeo que me preguntara algo sobre Europa, esto estaba casi siempre en el top de esas preguntas. Y de verdad que estábamos mejor preparados cuando llegamos a la pandemia, que era una cosa exógena que no creció del interior de nuestro sistema económico, claro. Y reaccionamos muchísimo mejor en la pandemia. Voy a dar ejemplos de datos portugueses, pero que de alguna manera son una imagen de lo que pasó en casi todos los lados en Europa. La deuda neta privada, sea de los hogares, sea de las empresas, es hoy, en el 2022, menor que la que teníamos en el 2019. O sea que hubo algún aumento de deuda, pero los depósitos, los ahorros que estos dos sectores han podido hacer durante todo este tiempo, de estos últimos 2 años, superaron ese valor. Y esto tiene un valor incalculable al momento de mirar la morosidad, la probabilidad de que algo pase con los NPLs, que aparte sufrieron un bajón muy significativo antes de la pandemia e incluso durante la pandemia. O sea que el cóctel de respuestas que hemos tenido durante la pandemia fue muy efectivo, fue muy eficaz. Hay que mantener esta ambición y esta forma de actuar en Europa. Si no lo logramos, vamos a perder para la inflación los más de 15 millones de empleos que se crearon en Europa desde el 2014. Son 15 millones de empleos. Nunca antes en Europa, en la área del euro, esto había sucedido. Tuvimos en este periodo los momentos de crecimiento más coordinado de siempre en el área del euro. Sí, de verdad, María, perdóname el tono tan europeo, pero si nos perdemos esta oportunidad más de enseñar a los ciudadanos la importancia de estar juntos, de actuar juntos dentro del euro, puede que los días que vienen no sean tan positivos. Una nota más. Esta fue la primera vez en un momento de crisis que el aprecio, el soporte por el euro
en Europa aumentó. Antes, en los 20 años anteriores, cada vez que había una recesión, fuera más shallow, fuera más profunda, siempre el apoyo al euro disminuía. Y no pasó por esta razón, creo yo, que estoy aquí compartiendo con vosotros, porque logramos tener en Europa un papel solidario, inclusivo, de unidad ante la pandemia y ahora también ante la guerra de Rusia en Ucrania, que antes no habíamos podido tener en Europa, infelizmente. O sea que el tono optimista viene aquí desde cerca de Andalucía para compartir con vosotros. Si queréis puedo también poner un poco de acento andaluz, que es donde he aprendido a hablar castellano, y perdónenme los errores que he tenido. No, ha sido perfecto, gobernador. Muchas gracias. Estupendo. Ha sido perfecto y te agradecemos obviamente el tiempo. Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sé que te tienes que ir, pero última pregunta muy rápida. En los consejos del Banco Central Europeo existe esta idea, a lo mejor cliché, estereotipo, del sur contra el norte, halcones contra palomas. ¿Cuál es la dinámica a día de hoy? Bueno, yo nunca me he sentido, por supuesto, identificado con esa división. Lo que hay que hacer en cada momento es analizar la situación. Efectivamente estamos viviendo, como decía Mario antes, un episodio de inflación muy alta, más persistente de lo que esperábamos, pero que también tiene unos orígenes muy determinados, distintos a los de Estados Unidos, con una perturbación de oferta, un peso de los factores de oferta en nuestro caso mayor que en el caso de Estados Unidos. Nosotros publicábamos un análisis recientemente en el que el 75% del incremento de la inflación en Europa se justifica por los efectos directos o indirectos sobre core inflation de alimentos y energía. Y esos números evidentemente no son los mismos para Estados Unidos, en el que el componente de demanda es muy alto. Y esto, con ese diagnóstico, con el diagnóstico adecuado, con el mandato que todos estamos obligados a cumplir, todos los que presentamos en el Consejo de Gobierno, es sobre la base en la que uno tiene que actuar, ¿no? Y por tanto, pues la verdad es que nunca me he sentido muy cómodo con esas calificaciones de halcones o palomas, y yo creo que evolucionamos todos, ¿no?, nuestras posiciones sobre la base de esos dos principios, ¿no? Un diagnóstico certero, adecuado y por supuesto con el ancla de un mandato también muy claro para todos nosotros. Pues ni halcones ni palomas, el mandato a seguir, y aquí vamos a cerrar ya nuestra mesa redonda. Un aplauso a ambos gobernadores, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, y Mario Centeno, gobernador del Banco de Portugal. Muchas gracias. Nos veremos próximamente. Estupendo. Gracias. Muy bien.